Mi nombre es María Laura Benavente, soy artista visual, fotógrafa y trabajo a partir de una propuesta postdocumental. En mi trabajo parto de la arquitectura para desplegar toda una serie de cuestiones, ¿no? Normalmente un edificio tiene la capacidad que me permite hablar desde el edificio de todos unos procesos acerca del territorio y de cómo se consume este territorio. Aquí en Canarias hemos tenido históricamente un consumo del territorio a través del monocultivo. Hemos pasado de la caña de azúcar a la vid, de los plátanos y tomates al consumo del territorio a través del turismo, y bueno, esta herencia colonial al final que venía impuesta, ¿no? Modelos que eran impuestos desde fuera, vemos cómo estas transformaciones al final van configurando estas arquitecturas y van configurando esta arquitectura simbólica, ¿no? Del deseo de intentar transformar la costa en un modelo deseable para el que viene de fuera. Aquí en la Punta del Hidalgo, en la zona de bajamar, hay una ventana de ilusión, ¿no? de expansión del turismo de masas que venía consolidándose en el puerto de la Cruz. Se traslada a principios finales de los 60, a principios de los 70, se traslada a esta zona, se comienza a trabajar con el Centro de Iniciativas Turísticas, que hace un plan de desarrollo en la zona, y empiezan a proliferar diferentes arquitecturas con estos modelos de hoteles. Tenemos el ejemplo del Altagay, tenemos el Neptuno, el Nautilus. Todo este proceso urbanístico va desplazando las plantaciones de plataneras y va consolidándose como el consumo de territorio que se va a imponer. Y este modelo extractivista viene con un nuevo imaginario, ¿no? De repente en un litoral de la zona norte, que es tradicionalmente la zona de Canarias, donde pues el mar es más bravío, la zona de baño no es tan amable, no es ese imaginario de arenas de playa fina, pues hay todo este proceso de allanar este territorio para que los cuerpos puedan pues descansar, estar al sol, etcétera, etcétera. Entonces se van produciendo estos procesos en donde se abren piscinas, se abre todo este proceso para acercar el disfrute a los posibles consumidores, ¿no? que venían aquí a hacer uso del paisaje y de la costa en Canarias. Lo que pasa cuando se trae este modelo de turismo de masas a esta zona norte de la isla es que hay como este modelo de la tardomodernidad en la arquitectura, que de repente implanta unos edificios exuberantes y sobresalientes, ¿no? Hay dos siluetas que destacan en la silueta de la punta, que serían el edificio Altagay y el Hotel Océano, que en una arquitectura tradicionalmente que no se desarrollaba en altura, pues de repente vienen a instalarse estas arquitecturas que realmente redibujan la silueta del litoral. Han quedado estas arquitecturas como un poco de testimonio de las transgresiones que se desarrollaron en ese momento. Era un momento donde la arquitectura, pienso que que era profundamente aspiracional, ¿no? Que lo que miraba venía siempre con una mirada de fuera. Yo creo que Luis Cabrera en ese sentido es un gran ejemplo, ¿no? del tipo de arquitectura que tiene una mirada muy europea, muy científica, ¿no? Como quieren hacer ver también por la herencia de su padre quizá, pero lo que sin duda está realizada para que venga el de fuera, para que esa mirada del norte de Europa se produzca aquí y quizá haya esa emancipación a través de esos deseos aspiracionales de elevarnos como sociedad a través de esos flujos de turistas que venían del norte de Europa. Incluso también César Manrique era alguien que constantemente repetía esta idea, ¿no? De tenemos que copiar los modelos del norte de Europa, serán estos modelos los que tengamos que imponer aquí, porque ellos sí que saben plantear las cosas desde una perspectiva moderna y civilizada, y como yo creo que toda esta arquitectura está atravesada por
por este modelo de pensamiento. Estamos como en las zonas comunes del edificio Altagay, todas las barras de bar, las discotecas, salas de fiesta que se fueron desplegando como soporte a toda esta arquitectura, yo creo que complementaban extraordinariamente como la idea, ¿no? Del deseo y del placer que se trataba de imponer a la costa y al consumo del territorio. Tenía que ser desde ahí, ¿no? Desde esa idea de hedonismo. Hay una cuestión muy interesante que me encanta sobre todo este proceso que tiene que ver con las salas de fiestas y en concreto sobre la coctelería como algo que trataba de promover el turismo, ¿no? Desde lo empresarial, desde todo el soporte económico de la hostelería se trataba de fomentar estos concursos de barman, ¿no? Cada hotel tenía su cóctel con el nombre del hotel y todo esto se articulaba como un proceso como del mismo modelo económico, pero desde esta cuestión aspiracional, ¿no? De estar tumbado en una hamaca con un cóctel. Eran estrategias que apoyaban toda esta arquitectura de lo aspiracional, ¿no? De esta etapa del desarrollismo del turismo. Todas estas arquitecturas para mí atendían algo que tiene que ver con un modelo aspiracional que está en desarrollo, que trata de abrirse a lo internacional y toda esa cuestión, el nombre de los cócteles, las piscinas, el tipo de arquitectura, yo creo que articulaban toda esta cuestión en torno a un modelo de turismo concreto, ¿no? Que venía a sustituir otros modelos extractivos aquí en Canarias. El desarrollo del modelo turístico, ¿no? Va ligado a unos planes que vienen desde el gobierno. Hay un plan del desarrollo turístico en esta zona de la isla y posteriormente a eso se crea el Centro de Iniciativas Turísticas del Noreste. Ese Centro de Iniciativas Turísticas sí que genera algunas vías de planes de desarrollo económico. Entre ellos se instaura aquí en el Hotel Neptuno la primera escuela de hostelería y turismo, un poco para cumplir esa función también de tener personal formado, ¿no? Está este modelo económico que transforma al agricultor y pasa a su trabajo en la hostelería y en los hoteles como camarero o como servicio de parte de los hoteles. Aquí en el Hotel Neptuno también tenemos, como en el resto de España, en esta época del desarrollismo, la visita de Manuel Fraga, ¿no? a este centro de escuela de hostelería. Y digamos que esto es un poco de los hitos en el que se consolida como esta zona como con este plan de expansión. Tenemos el Altagay en la punta, tenemos el Neptuno, que está aquí acercándonos a la costa ya de bajamar. El Neptuno tenía esta arquitectura que planteaba este hotel, pero que también iba acompañado de una serie de bungalows, ¿no? Sin duda, y a través de las investigaciones que he ido desarrollando, la imagen turística se ancla mucho a este edificio, porque la mayoría de las postales y la mayoría del desarrollo promocional eran la imagen de este hotel, quizá porque era bastante fotogénica la arquitectura, su figura, su piscina, pero es continuamente reproducido en guías, en folletos. Como modelo aspiracional quizá era más el Hotel Nautilus de Bajamar, que está situado o estaba situado al lado de las piscinas naturales, y sí era un hotel que tenía como mayor conciencia de lo propagandístico, cuestiones como su coctelería, toda esta cuestión de cómo el barman del Hotel Nautilus gana el concurso en 1968 con un cóctel del mismo nombre que el hotel.
Esto es reseñado en una revista, en la revista Costa Canarias, que era la revista de promoción turística a manos del conde de la Vega Grande, que tenía que ver con este desarrollo urbanístico en el sur de Gran Canaria. Y hay un artículo en esta revista, en la revista de Costa Canarias, donde sale el barman del Hotel Nautilus enseñando la bebida, que le había concedido el premio, pero también desarrollaba un cóctel en especial para la revista llamado Costa Canarias. Me gusta poner en paralelo la historia del Puerto de la Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria porque creo que comparten ese pasado de turismo de balneario y de salud de finales del 19, era un turismo más elitista, de mano de los ingleses y esa herencia la comparten yo creo ambas ciudades. También poner el acento en la diferencia de que lo que encontramos en el Puerto de la Cruz es una costa muy abrupta, que da barlovento, que no tiene un fácil acceso al baño, que presenta un litoral que no es amable, ¿no? Digamos. En este sentido, pues hablar del lago Martianes es clave porque tiene este afán de domesticación, ¿no? de plantar un escenario para el turismo posterior, que también el Puerto de la Cruz y Las Palmas comparten, que es la llegada del turismo de masas, ¿no? Un proceso de aperturismo, este turismo desde finales de los 50 hasta finales de los 70, donde luego hay una transformación por una serie de cuestiones, donde el turismo es desplazado de estos núcleos al sur de las islas, donde se tenía pues mayor disponibilidad del territorio, había vía libre para construir todo este proceso de extractivista que hemos visto en Canarias, ¿no? A lo largo de los años. En el caso del lago Martianes, aquí en el Puerto de la Cruz, la costa Martianes, todo el proceso urbanístico que lo que hizo fue tratar de amoldar una costa abrupta, con difícil acceso al baño. En este planteamiento yo creo que es crucial ver cómo la figura de César Manrique se une a los ingenieros Amigó y Olcina por recomendación del director del Hotel Las Vegas, donde César Manrique se encontraba haciendo una intervención en un bar. En este encuentro yo creo que también hay una cosa que pasa que es interesante de observar, que es como la arquitectura de Manrique también tiene un planteamiento bastante contrario a toda la arquitectura moderna que se venía desarrollando, ¿no? Tanto en el Hotel Las Vegas, estamos hablando de una arquitectura moderna que venía de otra escuela y que no tenía quizá esa impronta, ¿no? que vemos en Manrique, que es toda esta cuestión del hedonismo, el disfrute, como todas estas formas orgánicas que se mezclan con la naturaleza, quizá en el tipo de arquitectura hostelera y hotelera que se venía desarrollando aquí en el Puerto de la Cruz, pues no estábamos viendo estas cuestiones. En el caso del lago Martianes encontramos el ejemplo singular de la sala de fiestas Andrómeda, que comparte esta planta circular con la sala de fiestas Altavista y que ofrecía como atractivo esta cuestión de estar bajo la línea de flotación, ¿no? Bajo la línea de mar. En el proyecto, al principio, se planteó hacer unas cristaleras que dieran a la piscina, ¿no? Lo que pasa que en aquella época, pues, era un poco dificultoso llevar a cabo el proyecto por las limitaciones materiales que requería. Y al final se optó por poner unas peceras, pero el mantenimiento hizo que al final se terminaran eliminando. El interior de la sala fue planteada al principio recubierta de acero con un revestimiento plateado que decoraba toda la sala. Era pues una visión muy onírica con todos estos reflejos, la bola de espejos y pues formaba parte de esta arquitectura inmersiva en la que pues el turista venía y formaba parte, ¿no? de todo este planteamiento escenográfico que yo creo que Manrique tenía muy presente.
A mí hay una cosa que me parece increíble, que era como él podía tener todo esta atención a todos los elementos accesorios, ¿no? Que recorrían su arquitectura, papeleras, cartelería, todas estas cuestiones no se le escapaban, ¿no? Y yo creo que él era muy consciente de estar creando esta escenografía. En la publicación Internacional de Arte Contemporáneo, Gilberto González y Néstor Delgado hacen unos apuntes que me gustaría señalar, que es esta cuestión de una comparación, ¿no?, con ciertas arquitecturas de Manrique, con la escenografía de Ken Adams, que es el escenógrafo de las películas de James Bond. Y hay algo, ¿no?, en esas arquitecturas que tienen como esta cuestión de la guarida del malo, ¿no? La sala Andrómeda se vende como una sala subacuática, la única sala subacuática del mundo, ¿no? Esta sala de fiestas que se asemeja mucho a los planteamientos que se hacían, ¿no?, de los villanos, ¿no?, de la guarida del villano. Y en este sentido, a mí me gusta poner en paralelo la arquitectura de la sala Andrómeda, la planta redonda, con la sala de fiestas Altavista, y hacer cierto paralelismo, no solamente por la formalidad, sino porque también en la sala de fiestas Altavista encontramos esta cuestión de la guarida del villano, ¿no? Está situada en lo alto de una montaña, tiene esta vista privilegiada. Su reclamo en este caso era el marco más suntuoso de Las Palmas, ¿no? Porque subiendo hasta la sala de fiestas Altavista, pues coronabas la ciudad, tenías esta panorámica y la ciudad quedaba como a tus pies, ¿no? Y esta idea de esas arquitecturas singulares, que para mí son arquitecturas del deseo, y que en esta cuestión de poner en relación el cuerpo al territorio, yo creo que nos hablan de cómo estos cuerpos que están tendidos en las hamacas, ¿no?, flotando en estas piscinas, se ponen también en movimiento en estas salas de fiesta, ¿no?, ese cuerpo en ritmo. Toda la arquitectura del puerto estaba sostenido también por otras infraestructuras, que era toda esta infraestructura del ocio, donde salas de fiestas y discotecas son muy importantes como para completar la experiencia, ¿no?, que tiene el turista cuando viene a las islas. Esta ventana de entusiasmo que sucede en esta década, que digamos va de finales de los 60 hasta mediados de los 70, un poco más de una década, donde hay esta intención de hacer este desarrollo de este modelo turístico en esta zona en concreto, pasa rápidamente porque el modelo turístico siempre busca expansión, y donde ha habido precedentes poblacionales, ¿no?, en las zonas. Yo creo que siempre hay una dificultad de instaurar este modelo, es más difícil la penetración, y lo que ocurrió aquí en las islas es que con estas dos vertientes que tenemos, en la vertiente norte siempre el clima, la costa, tiene toda esta cuestión de que es menos accesible, y en el sur de las islas tenemos este modelo en el que todas las plantaciones que habían ahí, lo que teníamos eran grandes espacios disponibles para poder construir, ¿no? Cuando el turismo de masas realmente termina de penetrar en las islas, lo hace precisamente en estas zonas, porque son prácticamente eriales, eran prácticamente latifundios que estaban en manos de condes, de terratenientes, y son estas zonas donde el turismo va a encontrar esta expansión. ¿Qué pasa con la zona norte? Se construye la autopista del sur, más tarde se abre el aeropuerto allí también, el Reina Sofía, un aeropuerto internacional con una mejor comunicación, y toda esta zona norte entra en declive. Estas arquitecturas que transgreden un poco la figura del litoral y imponen como sus volúmenes para venir a cambiar el desarrollo del paisaje y del consumo de estos territorios. Yo creo que como quedó en este estado de pausa el posible desarrollo que se hubiera podido sacar de esta zona, yo creo que es un buen recordatorio, ¿no? Porque
quizá más que en la zona sur de las islas, donde quizá ese desarrollo se desordenó, pero sí que hubo una consolidación. Aquí quedó como una especie de territorio ambiguo, donde nos permite quizá estudiar mejor estas transformaciones. Cuando trabajo estos edificios a través de la fotografía, normalmente lo que hago es plegar la superficie de la fotografía, ¿no? Darle como este cuerpo arquitectónico. En una de las instalaciones donde convive pues, una fotografía del edificio Altagay, donde su fachada pues, adquiere este volumen tan característico que tiene en su fachada, lo acompaña una postal donde en la imagen vemos el primer bloque de apartamentos que se construyó, porque fue un edificio que se hizo de manera modular y que se construyó por fases. Puedes leer el reverso de la postal y en la imagen que contiene del edificio Altagay, que es este volumen primero que se construyó, se refleja en un espejo, de alguna manera generando con esta imagen latente, pues completar la imagen, ¿no? Y en el reverso de la postal podemos leer pues, una turista de la época que lo que contaba era: como podrás ver, la costa de Tenerife no es muy arenosa, ¿no? Y precisamente a mí esa frase me servía como de epílogo para desplegar esta cuestión de que la costa hay que domesticarla, ¿no? Hay que generar estos escenarios, como en el puerto de la Cruz Manrique con el lago Martianes. Hay que generar toda esta infraestructura para que la costa y el territorio se adapte a los usos y a los modelos que queremos extraer de ellos.